Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva programación de los misterios de Garpania. En este día en el que vamos a ver pues un tema muy interesante. Siempre hemos creído que la tecnología ha llegado a su culmen pues con nuestra civilización, ha llegado a su culmen en el siglo XX. Y también pues los grandes avances cibernéticos, informáticos, digitales están en manos ahora en el siglo XXI. Todo lo antiguo pues era atrasado, era retrógrado, no conocían, hemos llegado a un gran avance tecnológico. Todo eso da la soberbia, la prepotencia del ser humano en estos tiempos, en estos días en los que nosotros nos encontramos. Sin embargo, esto es fruto de una gran ignorancia, de un gran desconocimiento de la historia, de un gran desprecio. Ha habido grandes pensadores en la historia de la cultura occidental que han querido pues menospreciar los misterios, los conocimientos de la Edad Media o de la Antigüedad y han querido dar cierta evolución, cierto desarrollo a todo lo que es la inteligencia, el conocimiento, la cultura y sobre todo la tecnología. Este pensamiento está totalmente equivocado. Esto es lo que queremos que consideremos en esta noche, en esta meditación, cada uno de nosotros. Realmente hay un fundamento con el que tenemos que comenzar, que es pues una serie de escritos, una serie de vestigios, una serie de historiadores, de filósofos y de investigadores científicos que han descubierto ciertas testimonios e incluso pruebas, de las cuales algunas se encuentran en museos, como veremos en el Museo Griego de Atenas, que no han sabido clasificar la ciencia, que ha despreciado, que se ha minusvalorado, que se ha marginado. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es el tema pues del progreso, pero sobre todo a mí me interesa todo lo que es la robótica, todo lo que es los autómatas, todo lo que eran esos antiguos robots, personas, inteligencia artificial creada por el hombre y desarrollada pues a un nivel quizás superior al que tenemos en la actualidad, aunque nos creemos tan conocedores. Autómatas, robots, computadoras, radio, televisión, existieron en épocas primitivas. La presencia de esta afirmación parece una sorprendente alucinación, un desvarío mental, pero vamos a fijarnos en los hechos históricos, vamos a fijarnos en las pruebas documentales. La presencia de ingenio de esta naturaleza en la antigüedad es tan histórica como puede hacerlo cualquier otra parte de la historia. La tecnología tiene su historia. En el siglo II de nuestra era, los templos egipcios tenían una especie de máquinas tragaperras, no eran Las Vegas, sino estamos en el siglo II. Los templos egipcios tenían antes de nuestra era, antes de la era cristiana, antes de la era en la que nos encontramos, antes del nacimiento de Cristo, 2 siglos anteriores, pues ya existían estas máquinas y eran dispensadores de agua bendita. ¡Qué curiosidad! La cantidad de agua que fluía del caño estaba en relación directa con el peso, de la moneda introducida en la ranura. El templo de Zeus, por ejemplo, en Atenas poseía un parecido dispensador de agua bendita controlado automáticamente. No era difícil hacer un artilugio que con un peso, aunque sea de madera o caña, pueda dar un chorro de agua. Pero sí el desconocimiento de que estas máquinas que parecían tragaperras modernas, que parecían del siglo XX, inventadas quizás en los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya existían en Egipto y existían en la Grecia antigua.
y era para dispensar agua, agua que creían con un poder curativo. Hoy decimos agua bendita, agua buena, agua que en cierta medida sanadora. El templo de Zeus en Atenas poseía un dispensador parecido. Según cuentan las leyendas griegas, Hefaistos, el forjador del Olimpo, construyó dos estatuas de oro que parecían mujeres jóvenes vivientes. Podían moverse por sí mismas y se apresuraban a correr al lado del tullido dios para ayudarle en su paseo. No puede negarse que el concepto de la automación estuvo presente en la antigua Grecia. Hay muchos datos. La cibernética es una ciencia antigua. También en China se conocía como el arte del Kawai Chus, por medio del cual una estatua era incluida a la vida para servir a su creador. Esta es una gran paradoja que se ha forjado, y ya lo veremos en todo tipo de literaturas occidentales. Reconocemos el Golem, bueno, recordamos el Golem, este libro del que hablaremos extensamente porque es un libro iniciático, un libro misterioso, donde un creador judío, es una novela, donde un creador judío pues hicieron la película. Fritz Lang hizo una película del Golem, pero es una novela ambientada en Copenhague, perdón, en Praga, en la Praga medieval, donde un judío cabalista pues se hace un gran monstruo y con una serie de palabras claves hebreas escritas en su frente, aquel monstruo pues como retoma vida. Es el golem, y ese golem pues se hace servidor de su creador hasta que finalmente pues es la criatura, el creador pues tiene celo de la criatura quiere tener una cierta autonomía y entonces es destruida. También existe otra novela, la de Mary Schiller, el Frankenstein, el doctor Frankenstein, conocida también por películas y por novelas, donde pues entrado ya en el siglo XX o finales del XIX, con el descubrimiento de la electricidad, pues pretenden dar vida a un cuerpo de un cadáver, de un muerto, por medio de una energía eléctrica, de un rayo, y este profesor o doctor Frankenstein pues hace una criatura, el creador hace la criatura y luego la criatura quiere absorber al creador y el creador tiene que intentar pues de romper pues esa creación. Esto está recogido de la Biblia y sobre todo de la Cábala judía. La Cábala judía da una explicación muy sistemática al libro del Génesis, al creador y la criatura. Vamos a hablar en otro programa extensamente de esto, porque es un tema profundamente dado en toda la literatura occidental y trae una enseñanza que llega hasta nuestros días. También la criatura que sobrepasa al creador, lo vemos en el cuento de Pinocho. También lo vemos incluso en películas actuales. Yo Robot o Terminator son películas de ciencia ficción o de cibernética donde el hombre crea robots, crea robótica y esa robótica pues toma cierta autonomía y destruye a la humanidad, destruye al hombre. Entonces el creador y la criatura que se revelan. Dios crea al hombre, Adán y Eva, y el hombre pues quiere tomar del fruto prohibido para poder ser como Dios. Esta es la tentación que le pone el tentador, el, la serpiente que aparece, aquel sabio animal que aparece en la Sagrada Escritura. Y el hombre toma del fruto para no tener que adorar a Dios, para no tener que depender del Creador. La creatividad en el mundo del arte, en el mundo de la arquitectura, el conocimiento científico, la búsqueda del hombre para ser creador, ha sido una inquietud universal.
Y es también al mismo tiempo algo que se ha considerado en muchos estamentos moralizantes como un pecado, como una falta, como una soberbia. El hombre que es criatura, que no ha hecho pues ni el cielo, ni la tierra, ni nada de lo que hay, quiere llegar a ser tan importante como el propio creador. Esto pues hay como un pulso que aparece pues, en muchos libros sagrados, pero sobre todo en vestigios arquitectónicos, como pueden ser las pirámides de Egipto o pirámides en Mesoamérica, o tipos de monumentos diferentes en muchos lugares de Asia, Europa y África, como bien conocemos. También dedicaremos programa a esta arquitectura, pero ahí hay como un pulso. El hombre ya no se contenta, o el ser humano, o el ser inteligente, no se contenta con la montaña natural, sino que él mismo quiere hacer una montaña artificial y dentro de esa montaña, pues tener una serie de cámaras, una serie de lugares donde ubicarse, donde protegerse, quizás de diluvio, quizás de cataclismo, quizás de fuerzas que no llega a controlar. Y que son monumentos con una precisión matemática, con una fuerza increíble, han durado durante y han perdurado durante miles y miles de años y de siglos, y que lo tenemos ahí. Y que es un misterio cómo lo han hecho, qué conocimientos tenía, qué cálculos han hecho, cómo sabían las medidas astronómicas que están reflejadas en muchos de ellos. Todo esto nos sorprende. Hemos tenido en la historia cierta tecnología, cierta capacidad, cierta fuerza, y esto es indudable, esto no lo podemos negar. Hay científicos que quieren cerrar los ojos a algo y quieren abrirlo o quieren mostrarte otras cosas diferentes, como un mago que quiere hacer un truco, que quiere hacer y distrae nuestra atención en lo que a él le interesa mostrar o lo que él puede explicar y nos oculta todo aquello que no puede explicar. Esta es la situación de la ciencia oficial. Ciencia oficial que por otro lado está dirigido por los gobernantes, está dirigido por los poderosos y el conocimiento que quieren transmitir es el que a ellos les interesa que las personas sepamos. Otros conocimientos quedan herméticos, quedan ocultos, quedan escondidos o simplemente se ridiculiza si alguien piensa o alguien reflexiona ante la admiración de uno de estos monumentos. Pues bien, como estábamos diciendo, en China ya existían estos autómatas, estos mecanismos. La descripción de un hombre mecánico figura en la historia del emperador Tachouan. Este emperador, con la emperatriz, halló a un robot tan irresistible, un robot que tenía un autómata, que el celoso gobernante del celeste imperio dio órdenes al constructor para que lo demoliera. A pesar de la admiración que él mismo sentía por el robot que andaba, una de las primeras máquinas de calcular, que fue por supuesto el abaco chino, en el año 2600 antes de Jesucristo, antes de la antigüedad, en uno de cualquiera de estos lugares, cualquiera de nosotros que pueda viajar a China o que conozca la cultura china, bien por internet o bien por algún documental, programa o algún libro, podrá observar las maravillas que hacen estos contables con sus arcaicas calculadoras. Pueden calcular rápidamente cantidades astronómicas. Pero la computadora más perfecta puede ser la mente humana. Realmente, aunque las calculadoras, los ábacos, ayuden normalmente al pueblo normal, pues en cuentas de pocas proporciones, de pocos dígitos, de pocas cifras, hay calculadoras que son más complejas y rápidas, naturalmente. En 1959 ocurrió un divertido incidente en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, cuando una vez se mostró a una señorita Miss Shakuntal Devi. Miss Shakuntal Devi era de la India, era hindú, y se conocía a esta mujer como la calculadora humana.
Fue enfrentada con el gran computador de la universidad, UTCOM, el gran cerebro pensante que tenían en la universidad en aquellos momentos, estamos hablando del año 1959, y uno de los cerebros electrónicos más grandes de Australia en aquellos días, en aquellos momentos. Entonces la pregunta fue fácil, o compleja, pero sí simple. Hallar la raíz cúbica de 69.697.628.098.909. Se pidió al computador humano, a la computadora humana, que era esta señorita, Shakutal Davis, y se pidió también al mismo ordenador UTCOM que hicieran los cálculos de estas cuentas, de estas operaciones matemáticas. En pocos segundos, la muchacha india dio la contestación. 8.869. Sin embargo, la máquina electrónica ofreció un resultado ligeramente distinto. Apuesto a que mi contestación es correcta, dijo esta chica convencida. Y dijo con indiferencia Miss Davis. Se hicieron nuevos cálculos con la teclante máquina y los resultados demostraron que la muchacha tenía razón. Había tenido un índice de error menor a aquella computadora en una operación simple pero al mismo tiempo compleja como es una raíz cúbica, como bien sabemos. Es asombroso, exclamaron los expertos. Los ingenieros de Alejandría, en aquella ciudad de Egipto, donde pues el propio Ptolomeo, heredero de Alejandro Magno, funda aquella ciudad donde es conocida tradicionalmente por la gran biblioteca, aunque no han llegado los libros, a nosotros sí han llegado vestigios de libros que fueron traducidos allí, de todos los órdenes. Algunos son clásicos griegos, otros incluso son libros religiosos, como la versión de los 70 de la Biblia, esos 70 judíos que fueron a la biblioteca de Alejandría, invitados por el faraón. Entonces eran emperadores porque obviamente Alejandro Magno de Macedonia era emperador de Grecia y quiso ser emperador de toda Europa y parte de Persia y llegó hasta la India. Extendió su imperio por todos los sitios, pero era un hombre de una cultura espantosa. Su profesor fue Aristóteles y Alejandro Magno extendió lo que hoy conocemos, como bien saben ustedes, el helenismo. Es decir, quiso traducir al griego todos los conocimientos de todas las culturas. Por eso las sagradas escrituras judías, los libros sagrados de los judíos, fue traducido al griego en esa versión de los 70, y se llama 70 porque fueron 70 judíos que conocían el idioma griego y que fueron traduciendo libro por libro aquellos anales, aquella tradición que le dejaron sus patriarcas antiguos, que es lo que hoy conocemos nosotros como la Biblia. Bien, pues esto nos lleva a que la ciudad, aquellos ingenieros en Alejandría, llegaron a ver grandes científicos. Se ha conocido algunos de ellos y se ha dado, incluso hay teorías que están todavía por las universidades funcionando de aquella escuela de Alejandría. Pues poseían más de 100 tipos distintos de autómatas. Existían en la escuela de Alejandría 100 tipos distintos de autómatas. Hace más de 4.000 años. El legendario Dédalo, el padre de Ícaro, había construido figuras humanoides que se movían espontáneamente. Platón dice que sus autómatas eran tan activos que tenía que impedirle que se escaparan.
Pero ¿qué energía lo impulsaba? ¿Es energía mecánica? ¿Tendrían alguna cuerda como los relojes antiguos? ¿Tendrían baterías, pilas? No sabemos. Realmente hay vestigios de cosas, se han encontrado ánforas en Egipto, unas ánforas con unas disposiciones de láminas parecido a las pilas, a las baterías que utilizamos hoy para cualquier transitor o para cualquier aparato electrónico. Tenían placas de cobre, tenían también un líquido hidroestático, tenían pues su polo norte, su polo sur, y parece ser que esas ánforas, pues con láminas, hechas por medio de láminas, pues podían concentrar energía eléctrica. Todos conocemos por la Biblia como la propia Arca de la Alianza da una descarga eléctrica, según cuentan las Sagradas Escrituras, con la cual mueren varios hombres, varias personas que tocan aquel Arca de la Alianza sin un permiso y una protección especial, porque debían de llevar unos zapatos especiales aquellas personas por las descargas estáticas eléctricas que contenían la disposición de las placas de oro, de plata, de cobre, de los diferentes minerales y materiales que hacen o recargan como una batería. Todo esto la ciencia le ha dado la espalda, dice son tonterías, son especulaciones, son leyendas, pero están ahí escritos en libros de hace muchos siglos, con personas que fueron testigos oculares de todas estas cosas. En los templos de Tebas, en Egipto, existían también imágenes de dioses que podían hacer gestos y hablar. No es en absoluto improbable que algunos estuvieran manipulados por sacerdotes ocultos dentro de ellos. No lo sabemos, pero existían. Según Garcilaso de la Vega, los incas poseían una estatua en el valle del Rimac, que según dice él textualmente, hablaba y daba contestaciones a las preguntas como el oráculo de Apolo en Delfos. Estos anales de Garcilaso de la Vega se encuentran en los archivos de Indias, en Sevilla. Están publicados, están traducidos al español, actualizado. Puede ser verdad, puede ser mentira. No cabe ninguna idea para que este hombre pueda mentir, pero sí es cierto que poseían los incas estas estatuas que contestaban, que hablaban, que daban explicaciones a aquellas personas que venían a consultarle. Algo extraño, pero está ahí. En la antigüedad también de la leyenda griega, que todos conocemos, de la búsqueda del vellocino de oro, de los argonautas llegaron a Greta en el curso de sus viajes y aventuras legendarias, y Medea les dijo que Talus, el último hombre procedente de la antigua raza de bronce, vivía allí. Talus, el hombre que procedía de la raza de bronce. Luego apareció una criatura metálica que amenazó aplastar con piedras a la nave de Argos si se acercaban demasiado. ¿Era aquello un robot? Eso es lo que sospechan algunos expertos en automación, tales como los científicos austríacos Erskine Semanek. Realmente son leyendas, la búsqueda de las leyendas griegas, pero ¿cómo se le ocurre a un escritor de aquella cultura, si no conocían este tipo de máquinas, este tipo de autómatas, estos hombres de metales? ¿Cómo se le ocurre crear estos personajes? ¿Simple ficción o quizás se apoyan en algo real, en algo que han observado o en algunos recuerdos de sus culturas? El manual de construcción de robots se registró en términos mágicos en un libro cifrado y así fue conservado durante muchos siglos.
El monje Herbert de Aurillac. Este hombre vive del año 920 de nuestra era al año 1003. Es un hombre que se encuentra en el milenarismo. Era una época donde el cristianismo europeo, la Edad Media, creía que vendría el fin del mundo. Es una época donde pues se emprenden las cruzadas. Es una época donde surgen pues personajes contradictorios a esas cruzadas, que no eran más que un estímulo hacia una lucha por implantar unas ideas cristianas ante un islamismo que era contrario a las ideas cristianas y demás. Y también curiosamente en esos mismos momentos aparece un San Francisco de Asís, que es un hombre pacifista, que quiere conquistar el corazón de las personas a través de la contemplación de la naturaleza y que llega a descubrir a Dios en esa contemplación. Todo esto pues parece paradójico, pero es así, es en ese momento donde Herbert de Aurillac, este hombre que parece que se encuentra absorto en sus investigaciones y en sus autómatas, como vamos a ver, se encuentra como profesor en la Universidad de Reims, como maestro. Más tarde este hombre, el propio Herbert de Aurillac, sería elegido como papa. El misterioso papa Silvestre II. Este papa fue constructor cuando se daban, según dicen algunos escritos, ciertos aspectos estelares y planetarios. Fue constructor de una computadora, de una cabeza parlante, que decían en aquellos momentos. Esta primitiva computadora decía sí o no. Curiosamente, pues son los bits que en la actualidad también hacen ver las computadoras actuales, el 1 y el 0, el sí o el no. Y esta computadora o esta cabeza parlante de Silvestre II, que era papa y que la tenía en su poder, en su palacio, respondía a preguntas sobre asuntos importantes, sobre todo referente a política y a religión. Pueden encontrarse todavía documentos de esta programación y elaboración en la Biblioteca Vaticana. Todavía hay documentos en la Biblioteca Vaticana que nos da referencia a ello. Tradicionalmente se conocía como la cabeza mágica y fue enajenada tras la muerte del Papa. Desaparece esa cabeza mágica, esa cabeza que respondía sí o no, ese autómata, al morir el Papa. Años más tarde aparece otro personaje del cual tendremos que hablar extensamente por sus conocimientos y sus capacidades, que era Alberto Magno. Este hombre nace en 1206 y muere en 1280. También la misma época de cruzadas, donde había aparecido ya San Francisco de Asís, donde habían aparecido una serie de personajes en Europa, donde los musulmanes tenían una evolución, un conocimiento de todos los conocimientos clásicos de Grecia. Eran épocas de convulsiones, de conocimientos, de hermética, donde los judíos guardaban celosamente su sabiduría cabalística. Sin embargo, aparece Alberto Magno, un personaje muy particular. Fue obispo de Ratisbona y era un hombre muy docto, muy sabio. Escribió extensamente, muchas veces se conoce a Alberto Magno por la Iglesia Católica, por San Alberto, pero sus conocimientos eran de medicina, de química, de matemáticas y de astronomía. Fue un hombre con grandes conocimientos, conocimientos que para aquel momento, para aquella época, estaban vetados, estaban ocultados y estaban minusvalorados, despreciados. Le costó más de 20 años a Alberto Magno, Alberto el Grande, de realizar construir un famoso androide
podríamos decirle. Su biografía dice que el autómata estaba compuesto de metales y sustancias desconocidas, elegidas de acuerdo con la disposición de las estrellas. Curiosamente, todas estas criaturas, todos estos autómatas, están muy relacionados con los conocimientos de las estrellas. Estos conocimientos que llevaban a los hombres de la antigüedad a hacer grandes avances, pero también a implicarse de un modo, a arriesgar su vida. Todos conocemos la leyenda, la historia sagrada de aquellos magos de Oriente, que contemplando las estrellas descubren que van a ser un personaje histórico relevante a nivel de toda la humanidad, que será Jesús de Nazaret, y como aquellos magos de Oriente, que no eran más que persas, astrónomos, sabios, conocedores de la matemática, por su ciencia llegan a descubrir algo que va a ocurrir en la naturaleza, que va a ocurrir en la historia de la humanidad y cómo se cumplen sus pronósticos. Eso es lo más extraño que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, a pesar de todas las cosas raras que podemos encontrar, inexplicables, a veces fenómenos o verdades de fe que llaman, para poder creer algo que la razón no entiende. Pero mucho menos nos deja duda de que unos personajes que no conocían el mundo judío, que no les importaba nada la historia de Judá, que era un pueblo hebreo, un pueblo de insignificante en aquella cultura. No era la cultura egipcia, no era la cultura sumeria, no eran los babilonios, no tenían grande ejército, no tenían grande importancia. Sin embargo, aquellos hombres sabios, conocedores, oteando el cielo, llegan a descubrir aquel. Y arriesgan su vida meses y meses desplazándose para poder conocer eso que el cielo le ha dicho. Por eso no es tan descabellada estas historias de que los autómatas eran hechos pues, por conocimientos de las estrellas, por conocimientos, contemplación de las galaxias. Realmente la naturaleza nos está hablando a aquel ser humano que sabe interpretar lo que hay en la naturaleza. El gran problema es que el 1 por 1000, por decir una cifra muy grandiosa, son las personas que realmente saben leer la naturaleza. La gran mayoría de las personas pues tienen que ser enseñadas por maestros, por profesores, por escuelas filosóficas, por escuelas científicas, o tienen que seguirle detrás diciéndole lo que tienen que hacer, porque son pocos los sabios, son pocas las personas que por sus propios medios pueden descubrir cosas nuevas, cosas sorprendentes. Pues como íbamos diciendo, le costó más de 20 años hacer su autómata. En su biografía dice que el autómata estaba compuesto de metales, hemos dicho, y sustancias desconocidas. El hombre mecánico que había realizado Alberto Magno caminaba, hablaba y efectuaba tareas domésticas. Servía bebidas al propio Alberto Magno y a su discípulo y alumno Santo Tomás de Aquino. Cuidaba de ellos. Alberto y su discípulo Tomás de Aquino vivían juntos y el androide cuidaba de ellos. La historia prosigue diciendo que en cierta ocasión el robot charlatán, como le llamaban, como le llamamos nosotros, llegó a volver tan loco a Tomás de Aquino con su cháchara y con sus murmuraciones que el discípulo de Alberto cogió un martillo y destrozó la máquina. El hombre ya incipientemente el creador que destruye a la criatura porque la criatura le sobrepasa, le vence. Lo creado vence al creador. Hemos dicho al principio del programa, esta historia no debe ser considerada como mera ficción, no es una historia, una fantasía que se ha inventado. Esto lo vamos a documentar con documentos y libros en los cuales pues ya hablaremos extensamente, como hemos dicho, de Alberto Magno y de su discípulo Santo Tomás de Aquino. Por cierto, hay una gran tesis doctoral
que habla sobre la parapsicología, los misterios parapsicológicos que hay en la Suma Teológica de Santo Tomás, y del cual pues, podríamos hacer otro programa más adelante también. Alberto Magno fue un verdadero científico. En el siglo XIII explicó ya que la Vía Láctea era un conglomerado de innumerables estrellas distantes. Hay personas que no creen en el desarrollo mental, en la evolución cerebral de ciertas personas, y cuando un personaje histórico de la antigüedad da ciertos datos y conocimientos, pues normalmente aluden, como ocurría con el propio von Däniken, diciendo que este personaje se había contactado con una civilización superior, en muchos casos pues eran extraterrestres, eran fuera del planeta Tierra y que le habían dado estos conocimientos, esta sabiduría, porque no creen en que el hombre humano pues pueda tener tal inteligencia. Son personas que no confían en la humanidad ni conocen pues el filón de oro que hay en el interior de cada uno de nosotros. Creen que los hombres pues somos poco menos que borregos, poco menos que animales, que nos dejamos llevar por los políticos, por las normas, por las leyes. Tenemos que pagar, tenemos que estar como esclavos trabajando hacia un sistema y que no pensamos más. Esto es lo que piensan gobernantes y gobernados. Sin embargo, el ser humano cuando se sienta, cuando lee, cuando reflexiona, cuando piensa, cuando escribe, cuando habla, pues empieza a descubrir cosas mucho más profundas y se da cuenta de que existen y de que se pueden, pues, en cierta medida, transmitir, como estamos haciendo ahora. Esta historia no debe ser considerada, como hemos dicho, como mera ficción. Alberto Magno fue un verdadero científico en el siglo XIII, explica el conglomerado de la Vía Láctea, como habíamos comentado, y fueron posteriormente canonizados por la Iglesia Católica, como bien sabemos. La palabra androide ha sido la ciencia adoptada pues, para designar un autómata o un robot que se dice actualmente, cogido de una palabra rumana, húngara. El historiador Cedrano cita a Heraclio, emperador de Bizancio, el cual sobre el pórtico de la ciudad de Bazalum había ordenado colocar una inmensa máquina. Esta representaba el firmamento nocturno con los planetas y sus órbitas. Fijaros lo que hizo Heraclio, aquel emperador de Bizancio, bizantino, en la ciudad de Basalún. Pone una máquina en lo harto pues, de aquellos inmensos portales, ¿no?, en la ciudad, en el pórtico de la ciudad. El planeta fue construido por el rey Cosroes II de Persia, del siglo VII de la era cristiana. El Museo Arqueológico Nacional de Grecia, del que hemos hablado antiguamente, en Atenas, posee fragmento oxidado de un objeto metálico hallado por pescadores de esponja cerca de la isla de Anticitera. Esta isla, en el año 1900, aquellos pescadores echan sus redes y sacan un fragmento de una maquinaria oxidada. No creían que fuese tan antigua, creían que era la máquina de un reloj. Los científicos de aquel momento pues le dan el apelativo de un astrolabio, que era un instrumento de medida de las coordenadas para los marineros de aquellos momentos, pero sin embargo los complejos diales, los engranajes del mecanismo eran distintos de cualquier artefacto procedente de la antigua Grecia. Basándose en las inscripciones que figuran en el instrumento y en las ánforas halladas junto a él, se atribuye que este objeto fue aproximadamente del año 65 a.C. El hallazgo fue registrado en el museo como un astrolabio hasta el año 1959, año en el que el doctor Derek J. de Sawyer Price, científico inglés que trabajaba para el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, New Jersey,
lo identificó como un antepasado de nuestra computadora. En este año 1959 cambia totalmente la visión. Parece que era, dice textualmente el profesor Derek J. de Soya Price, el doctor Price dice, parece que era esto realmente, una máquina computadora que podía ejecutar y mostrar los movimientos del Sol y de la Luna. Y probablemente también lo de los planetas. Esto lo escribe en el año 1962, en marzo, queda registrado en la revista Natural History. El propósito de este ingenio era evitar los tediosos cálculos astronómicos. Este descubrimiento era revolucionario porque a pesar de las hazañas griegas en el campo de la especulación científica, nadie sospechaba que estuvieran tan adelantados en tecnología. No es sorprendente que el Dr. Price escribiera en Scientific American de junio de 1959 que asusta saber que poco antes de la caída de su gran civilización, los antiguos griegos se hubieran aproximado tanto a nuestro siglo, no solo en lo que respecta a su pensamiento, sino también a su tecnología científica. Esto es muy importante, esta opinión del doctor Price. El científico llegó a la conclusión de que la computadora de Anticítera había modificado todas nuestras teorías acerca de la historia de la ciencia, ya que en verdad no podía haber sido la primera o la última de este tipo. Decía él, hallar una cosa como esta es como encontrar un avión de propulsión a chorro en la tumba del rey Tutankamón. Esto lo dice el doctor Price en el curso de una reunión en Washington en el mismo año 1959, que es cuando expone él sus teorías. Hace 100 años, la Academia de Ciencias de París, de Francia, acusaba a Edison y a Dumontel de ser un par de charlatanes al hacer una demostración del gramófono ante la docta asamblea. La misma institución académica sonreía probablemente con ironía si se mencionaba el tema de antiguas estatuas que cantaban y jarrones o piedras que hablaban. Esta Academia de Ciencias de París es una de las academias que ha fundamentado un retraso, un freno a toda ciencia, a toda apertura científica, a todo lo que no ha entrado por su colador. Yo creo que más que una academia científica ha sido un colador donde ha querido cegar y mermar verdades. Allí se pronunciaron tantas barbaridades como que la propia Academia de París de Ciencias de Francia aseveró, dio como una verdad, que ningún cuerpo más pesado que el aire podía volar. Ninguna maquinaria más pesada que el aire podría volar. Luego, pues sabemos por los autogiros de la sierva en España hasta los aviones y demás, que como los propios globos fueron quitando estas verdades, que fueron desmintiendo estas verdades, pues con demostraciones empíricas, con demostraciones que podía observar cualquier persona. Pero sí puso trabas también a la automación y también puso trabas a toda la robótica de la antigüedad. Incluso creían que era un truco de ventrología los gramófonos, los primeros teléfonos, como estamos explicando aquí en estos momentos. En los tiempos clásicos, los romanos que estaban en Egipto describieron la estatua cantante de Memnón, erigida alrededor del año 1500 a.C. Sabemos que los romanos dejan muchos escritos, los anales de Tácitos y muchas cosas que observaban, llevaban sus historiadores. Muchos de ellos, pues, más fuertes, más competentes y otros historiadores, pues, con menos competencia.
siempre bajo un prisma muy subjetivo, cuando leemos los anales o cuando leemos cualquier otro escrito histórico, viendo cómo los romanos pues barren las ascuas a sus sardinas, arriman pues aquello que les interesa para ellos. Pero sin embargo a veces dejaban datos objetivos de cosas que observaban, curiosas, desconocidas para ellos, en otras civilizaciones, en otros pueblos, en otros países. Y una de las que habla precisamente esta a la que nos estamos refiriendo. Decíamos que prácticamente se percibían sonidos musicales. Ellos habían estatuas que cantaban, decían en los tiempos clásicos, las estatuas cantantes de Memnón, erigida alrededor del 1500 a.C., percibían como unos sonidos musicales al percibir los rayos del sol naciente que iluminaban sus cabezas. En el año 130 de nuestra era, el emperador romano Adriano escuchó a este monumento cierta mañana. Oyó los sonidos por 3 veces. Aquellas estatuas tenían una cabeza, cuando daba el sol en la cabeza de la estatua, emitía una serie de música. Curiosamente llega hasta el año 130 de nuestra era. El emperador Séptimo Severo, del año 193 al 211 de nuestra era, pudo ir a la estatua a cantar en el momento de la aurora. Después de que la estatua fuera sometida a ciertas reparaciones que quisieron arreglar, no sé por qué motivos, los sonidos musicales cesaron, no supieron volver a construirla. Este punto demuestra que la música se debía a algún complicado mecanismo activado por los rayos del sol, que fue inadvertidamente dañado durante el trabajo de restauración. Los turistas hoy día pueden ver todavía la estatua de Memnón en Egipto. Todavía existe esa estatua. El fenicio Sanchuniatón, que estuvo vivo sobre el año 1193 a.C., y Filo Biblos, del año 150 de nuestra era, hablan de piedras animadas. Esto es curioso. El historiador cristiano Eusebio también lo recoge, este hombre que vive del año 260 aproximadamente al 340 después de Cristo, dice que llevaba en su pecho una de estas misteriosas piedras animadas, la cual contestaba sus preguntas con una vocecita que parecía un tenue suspiro. Arnovio, muerto aproximadamente en el año 327 de nuestra era, otro patriarca cristiano, confesaba que siempre conseguía apoderarse de una de las piedras que hablaba, sentía la tentación de plantearle una pregunta. La contestación venía con una vocecita clara y aguda. ¿Estamos acaso utilizando hoy estas piedras y llamándole transitores? ¿En qué consiste un transitor? Hemos visto que tiene un núcleo de hierro, un mineral, pues a veces pues con una bobina de cobre y una serie de materiales primigenios en los transitores antiguos, que no eran más que placas o metales de los que había en la naturaleza o de los que se había conseguido obtener en aquellos momentos. Un gran misterio. La Biblia hace mención de los terafín, o imágenes, figuras y cabezas que contestaban preguntas. Los terafines aparecen en varios pasajes de la Biblia, Ezequiel 21:21 y en el Génesis 31:34. Dice Ezequiel 21:21, porque el rey de Babilonia se ha detenido en la encrucijada al principio de 2 caminos, buscando adivinar la suerte, sacudirá a las saetas, preguntará a los ídolos, y consultará las entrañas de los animales. Esos ídolos le responden. En Génesis 31:34, y dice también, ella a toda prisa escondió los ídolos bajo los aparejos del camello y sentándose encima. Labán registró toda la tienda sin hallar nada.
esos ídolos. Maimónides, que vive del año 1135 a 1204, en su libro de los preceptos, dice que los adoradores del Terafín pretendían que cuando la luz de las estrellas bañaba la imagen esculpida, se establecía un rapport con las inteligencias de aquellas distantes estrellas y planetas, que utilizaban la estatua como un instrumento. Era así como el Terafín enseñaba a la gente muchas artes y ciencias útiles. Era así como enseñaba ciencias y artes útiles. Seldeno, en su libro The Dis Siris, alude a terafins de oro consagrado a una estrella o planeta en especial y dice que fueron conocidos de los egipcios. Otros terafín eran cabezas momificadas, cada una de ellas con una placa de oro bajo su lengua, en la que hay grabadas palabras mágicas. Estos cráneos jíbaros estaban colgados en paredes y hablaban en determinados momentos. Curioso. Cuenta una historia de la cábala judía que el padre de Abraham es el gran patriarca de la religión judeo-cristiana y, como bien conocemos, aparece en la Biblia toda su vida. Pues bien, esta historia, que procede de las cábalas de los conocimientos judíos ocultos, herméticos, decía: el padre de Abraham poseía una tienda de ídolos. Un día dejó a su hijo al cargo de la tienda con ídolos de madera y barro. Eran como ídolos, como talismanes, como pequeñas figuritas que vendían para dar suerte en los diferentes quehaceres de la humanidad. Pregunta: y al volver se encuentran todos los dioses destrozados menos uno. Y entonces el padre de Abraham le pregunta enfadado a su hijo y responde que ese Dios ha matado a los demás, le dice Abraham. El padre contesta que no podía ser porque eran inertes de madera. Y respondió: ¿por qué creen? Si son inertes y de madera, ¿por qué creen la gente en ello? En la Biblia, en la Bahía, estos datos bíblicos que hemos visto anteriormente son importantes. En la Bahía de Paracas, en Perú, se sitúa, según la cual el diseño histórico, existe el candelabro del signo milagroso de las tres cruces. Este grabado en la roca, de 185 metros de altura, sobre un risco inclinado, se parece al tridente de Neptuno con su brazo. El sabio español Beltrán García formuló una teoría según la cual el diseño, equipado con poleas y cuerdas, era un sismógrafo preincaico. Por medio de un péndulo podían registrarse los terremotos que acontecían no solamente en Sudamérica, sino también en cualquier lugar del mundo. El inmenso artefacto estaba situado exactamente en una dirección norte-sur, de cara al Pacífico, y la erosión demuestra que tenía una antigüedad de al menos 2000 años. Los antiguos poseían otros aparatos de este tipo redescubiertos siglos más tarde. El científico chino Yang He, del año 78 al 133 de nuestra era, construyó un sismógrafo que tenía la forma de un jarrón decorado con dragones, los cuales sostenían unas bolas en la boca. Alrededor del jarrón había dispuesto unas ranas de porcelanas. Durante un temblor de tierra, las bolas caían en las bocas de las ranas, dependiendo de la violencia del terremoto. Fue en 1703 cuando Jean de Hautefeuille construyó el primer sismógrafo de los tiempos modernos. ¿Cuántas maquinarias se han hecho? ¿Cuántos autómatas? ¿Cuántos aparatos de medida, de precisión? Este es parte de los grandes misterios. Seguiremos en un segundo programa hablando de todos estos misterios. Espero que les haya interesado.
Espero que haya descubierto, que haya abierto una cierta inquietud en vosotros, cada uno de los televidentes de estos programas. Muy buenas noches, gracias por su atención a todos.